Hola, buenos días a todos. Hoy es un gran día porque es el examen parcial de física para los de ingeniería informática. Entonces quise traer este ejercicio que está muy interesante, pero que luego vi la corrección que se hizo en la universidad y hay muchas cosas mal hechas, horribles resultados mal, y me preocupa bastante el hecho de que si simplemente se corrige de acuerdo a esos resultados, pienso que mucha gente a lo mejor en este examen podría haberlo salvado, pero si tenía las cosas bien hechas, obviamente, pero si lo corrigieron en base a unas resoluciones que estaban con errores, pues hagan ustedes sus propias deducciones. Antes de hacer este ejercicio, quiero explicar algo que es muy importante tener en cuenta siempre. Vamos a ver esta situación. Aquí tenemos un capacitor de placas plano paralelas. Si yo conozco la distancia entre placas y si conozco la superficie, o sea, el área de la placa, que puede ser circular, cuadrada, rectangular, no interesa. Pero si yo conozco esto, y sabiendo que, por ejemplo, aquí en el interior hay aire o vacío, entonces tendré una permitividad del medio que será epsilon sub 0. Bien, entonces ya está archidemostrado en este canal que la capacitancia, vamos a llamarle C sub 0 de este capacitor, es epsilon 0 por el área, que la llamamos S de superficie, sobre la distancia. Bien, este capacitor no está cargado, pero sí tiene una capacitancia, porque la capacitancia, o mal llamada capacidad, depende de la geometría del capacitor y no de que esté cargado o descargado. Cuando vamos a comprar un capacitor a la tienda de electrónica, no le decimos, mira, el capacitor está cargado o descargado. Nos van a vender un capacitor que seguramente está descargado. Y lo único que tenemos que indicar es la capacitancia, que la capacitancia viene calculada con estos parámetros y nada más que con estos parámetros. Bien, otra cosa. Si ahora conecto una fuente de tensión que tendrá una diferencia de potencial entre sus extremos, delta V sub 0, pero que normalmente llaman V sub 0, vamos a dejarlo así, en V sub 0, el capacitor se va a cargar. Entonces, la placa que está conectada al negativo, ese procedimiento ya fue explicado exhaustivamente, hará que se produzca esto que vemos aquí, que se acumule una cierta cantidad de carga negativa aquí, que le llamaremos Q negativa, y aquí arriba una carga Q positiva. El capacitor estaba neutro. ¿Qué quiere decir? Que aquí tiene tanta carga positiva como negativa. Si este capacitor estaba neutro, tenía cargas positivas y negativas, pero estaban todas emparejadas las cargas, entonces el capacitor no está cargado. Pero ahora, al conectarlo a la fuente, habrá un exceso de carga positiva, porque los electrones habrán venido hacia la batería, y habrá un exceso de carga negativa, porque los electrones habrán ido desde la batería hasta la placa. Entonces, en su conjunto sigue siendo neutro, porque la carga positiva que ha acumulado aquí va a ser igual a la carga negativa que tenemos aquí abajo. Bien, pero cuando decimos que un capacitor está cargado, reitero, nos referimos a la carga que posee ese capacitor en la placa positiva, que ya sabemos que es igual que la negativa. Bien, entonces, la capacitancia de este capacitor, la C sub 0, la podemos calcular como la carga sobre el V sub 0, porque el proceso de carga culmina cuando la diferencia de potencial entre las placas se iguala al potencial, a la diferencia de potencial de la fuente. Entonces el capacitor ha terminado de cargarse y ya está en régimen, lo que se suele llamar estable o estacionario. Bien, esta carga que aparece aquí es la carga libre, que llamamos carga libre, la carga libre. Otra cosita que tenemos que tener bien clarito, aquí habrá un campo eléctrico, que llamamos el famoso E sub 0, y el módulo de ese campo E sub 0 será sigma sobre epsilon 0. Recordando que
sigma es la densidad superficial de carga, que sería la carga libre sobre en la superficie, así calcularíamos sigma, y todo esto está dividido entre V sub 0. También recordemos de la relación que hay entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial, que el campo E sub 0, nosotros podemos calcular el campo E sub 0 como la diferencia de potencial V sub 0 sobre D, donde D es la distancia que hay entre las placas. Estas dos expresiones son muy importantes. Bien, ahora vamos a suponer que sin desconectar la fuente, ojo al gol, yo no voy a quitar la fuente, pero le meto ahora un dieléctrico. Entonces la permitividad ahí adentro ya no va a ser epsilon sub 0, sino que será epsilon. Bien, entonces nosotros sabemos que ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un dieléctrico? Que la capacitancia aumenta. O sea, que la capacitancia que tenía antes se ve aumentada en un factor K, donde K es la constante dieléctrica, que a su vez es igual a la permitividad relativa, que a su vez es la permitividad del medio sobre epsilon sub 0. Es decir, que como nos van a dar la permitividad relativa, que es lo mismo que la constante dieléctrica, podemos despejar la permitividad del medio epsilon que tenemos aquí. Bien, entonces, razonemos. Antes teníamos una carga libre, cuando no había dieléctrico. Ahora hay dieléctrico y la consecuencia es que aumenta la capacitancia. Pero entonces, si aumenta la capacitancia y la diferencia de potencial ha permanecido constante, como la capacitancia siempre es la relación carga-diferencia de potencial, si el voltaje ha permanecido constante, vamos a quitar esta barrita de aquí que me está molestando, vale. Si el voltaje sigue siendo V sub 0, quiere decir entonces que si ha aumentado la capacitancia en un factor K, quiere decir que ha aumentado la carga libre. Al estar el capacitor conectado a la batería, lo que ha hecho es aumentar la cantidad de carga negativa en esta placa, y tenemos una carga prima libre, y aquí tendremos también una carga prima positiva, una carga libre. Ha aumentado la cantidad de carga. Bien, ¿en qué factor habrá aumentado la carga libre? Pues es muy sencillo. Vamos a partir de esta expresión. La capacitancia inicial es la carga libre entre la diferencia de potencial que había. Aquí, ¿no? Carga libre entre la diferencia de potencial. Bien, la nueva capacitancia la puedo escribir como la nueva carga libre, que es la carga prima libre, dividida la diferencia de potencial, que se mantiene constante. Podemos simplificar y entonces nos queda que la nueva carga libre es K por Q, o la antigua carga que tenía el capacitor antes de meter el dieléctrico. Bien, ¿qué habrá pasado con el campo eléctrico? Bueno, vamos a imaginar lo siguiente. Olvidémonos del dieléctrico y pensemos que ahora ha cambiado la carga libre. Entonces, habrá un campo E sub 0, vamos a dibujarlo hacia abajo, cuidado con estas cositas, cuidado con esto. Habrá un campo eléctrico E sub 0, pero si yo quiero calcular ese campo eléctrico E sub 0, tendré que tener en cuenta que voy a tener que dividir la densidad de carga libre, la nueva, la que tengo ahora, entre epsilon sub 0, como si no estuviera el dieléctrico. Vale, entonces, la nueva densidad de carga libre será la nueva carga libre sobre la superficie y sobre epsilon sub 0. Y la nueva carga libre ha quedado demostrado que es K por la antigua carga libre. ¡Qué enredo! K por la antigua carga libre sobre superficie y epsilon sub 0. Bien, ahora, me estoy quedando un poquito sin lugar, entonces voy a borrar un poquito esto aquí. Vamos a seguir de este lado.
eh, la antigua carga libre que teníamos era esta, o sea, C sub 0 por V sub 0. Así que voy a escribir que el campo E sub 0 podré calcular su módulo de esta manera. K por C sub 0 por V sub 0 sobre la superficie y epsilon sub 0. Bien, entonces todas estas son cosas que se pueden calcular porque tenemos los valores para hacerlo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos el dieléctrico, tenemos que acordarnos que se establece una carga de polarización, Q sub P positiva, y aquí una Q sub P negativa, siendo la cantidad de carga de polarización positiva igual que la cantidad de carga de polarización negativa. En cuanto a la cantidad, es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas cargas con esta disposición es como si yo tuviera ahora una plaquita positiva aquí, lila, y una placa lila negativa arriba. Entonces voy a tener ahora un campo de polarización, un campito de polarización para arriba. Y en definitiva, esto hará que yo tenga un campo en el dieléctrico, y ese campo en el dieléctrico lo voy a poder calcular sumando este vector L sub 0 más este. Lo que pasa es que como tienen sentido contrario, lo que tengo que hacer para resolver la suma vectorial es restar el módulo del mayor, que es L sub 0, menos el módulo de polarización. Bien, ahora, ¿cómo puedo hacer yo para calcular el campo que tengo ahora en el dieléctrico? Porque esto yo lo puedo calcular, pero si me piden el campo de polarización y el campo en el dieléctrico, o también me pueden decir cuál es la contribución de la carga libre y la carga de polarización al campo total. O sea, en definitiva me están pidiendo el campo de polarización y el campo que hay en el dieléctrico, ¿no? Bien, entonces, el campo en el dieléctrico será la densidad superficial de carga dividido ahora epsilon, no epsilon 0, sino epsilon. ¿Vale? Y la densidad que tengo ahora de carga, que es esa que le llamamos prima, es la carga prima libre sobre la superficie y sobre epsilon. Y la carga prima libre, esa que enredo, la teníamos ahí arriba, que es K por la carga libre original, Q sub L, y dividido S y epsilon. ¿Vale? Y para no seguir haciendo esto tan y tan tedioso, recordemos que la carga libre la puedo hacer C sub 0 por V sub 0. Entonces, una vez que tengo calculado el campito en el dieléctrico, lo pongo aquí, esto lo tengo calculado, puedo despejar el campo de polarización. Otra situación que se nos puede dar, tenemos un capacitor descargado y conectamos la fuente con su diferencia de potencial o FEM V sub 0. Bien, la consecuencia, el capacitor se va a cargar, aquí tendremos una carga libre y aquí tendremos una Q menos libre. Vale, aquí tenemos un epsilon sub 0. Muy bien, pero si ahora retiro la fuente, si retiro la fuente y yo coloco el dieléctrico, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, aquí sin dieléctrico tenemos una capacitancia C sub 0, que es la carga libre sobre la diferencia de potencial V sub 0. También tendremos un campo eléctrico, E sub 0, como ya sabemos es sigma sobre epsilon 0, y sigma es la carga libre sobre la superficie y sobre epsilon sub 0. Y ahora lo que tenemos que pensar es lo siguiente, vale, por el hecho de meter el dieléctrico, lo primero que se me tiene que venir a la cabeza es que la capacidad aumenta en un factor K, igual que antes. Pero el tema es que ahora la fuente no está, yo he quitado la fuente, entonces yo digo, vale, este capacitor tenía una cierta carga,
pero si yo quito la fuente, ya la carga va a quedar, el capacitor va a quedar cargado con esta carga. Y por más que yo meta un dieléctrico, la carga no va a tener para dónde ir, o sea que el capacitor continúa con la misma cantidad de carga libre. La cantidad de carga sigue siendo la misma. Después tendremos las carguitas de polarización, como siempre, pin, 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 ¿no? Carga de polarización positiva, carga de polarización negativa. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque si la capacitancia aumenta, ¿no?, en este factor, pensemos en la definición de capacitancia. Capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial. La carga ha permanecido constante, pero entonces para que aumente la capacitancia, ¿qué habrá pasado con la diferencia de potencial? Pues la diferencia de potencial ahora, la nueva diferencia de potencial, vamos a llamarle V, es la que teníamos antes partido en un factor K. Entonces, la capacitancia disminuye en un factor K y tendremos un campo en el dieléctrico que será el campo original que teníamos, este campo, que ha disminuido en un factor K. Ha disminuido en un factor K. Entonces, como siempre, ¿cómo vamos a razonar? Bueno, vamos a razonar que teníamos un campo de sub 0. Ahora tenemos un campo de polarización, un E sub P de polarización, y tendremos en definitiva la suma de esos dos, que me dará un vectorcito, que será el en el dieléctrico. Recordando una vez más que este vector es la suma de este más este, pero como tienen sentido contrario, el campo en el dieléctrico será el valor de E sub 0 menos el valor de polarización, y lo vamos a escribir. El campo en el dieléctrico es el E sub 0 menos el E de polarización. Entonces, como podemos calcular el campo E sub 0, como si no hubiera dieléctrico, la carga no ha cambiado, tenemos el campo E sub 0. El campo en el dieléctrico lo calculamos fácilmente de esta manera y podemos despejar el campo de polarización. Vamos ahora a resolver el problema. A ver qué es lo que pasa aquí. Dice así: tenemos una celda de una memoria de RAM, Dynamic Random Access Memory, bla, 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 bla. Tiene como unidad de almacenamiento un condensador o capacitor de armaduras plano-paralela que tiene esta capacitancia, 0,03 picofaradio. La tensión de funcionamiento es de 3,3 volts y el dieléctrico, como es habitual, es de dióxido de silicio, cuya constante dieléctrica es epsilon relativa es 3,8. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces? Vale, aquí lo que nosotros tenemos es un capacitor. Tenemos un capacitor que ya tiene metido un dieléctrico. Vamos a dibujar ese dieléctrico. Bien lindo ahí ese dieléctrico. Qué lindo, precioso dieléctrico. Tiene el medio una permitividad epsilon. Y aquí hay un voltaje de trabajo que ya me lo dan, que es 3,3 volts. Entonces este capacitor tendrá una cierta cantidad de carga libre, Q libre, aquí también, Q libre menos, tendrá una carga de polarización, Q de polarización positiva, y una carga de polarización Q negativa. Y esto está separado una distancia D y tendrá una superficie S. Entonces, vamos a resolver rápidamente esto. Parte A. La parte A dice, si la distancia entre las armaduras, ¿no?, si la distancia T es 66 nanómetros, determine la superficie de las armaduras. Bien, entonces, nosotros sabemos que este capacitor, como tiene dieléctrico, su capacitancia es epsilon por la superficie sobre la distancia. Epsilon, la permitividad del medio, es la permitividad relativa por epsilon sub 0 por la superficie sobre la distancia. Entonces, si quiero calcular la superficie, me queda la capacitancia por la distancia dividido epsilon relativo por epsilon sub 0. Eso me dará la superficie, y esto será igual a C, la capacitancia es 0,03
por 10 a la menos 12 por la distancia que son 66 por 10 a la menos 9, dividido el epsilon relativo que es 3,8 y el epsilon 0 que es 8,85 por 10 a la menos 12. Vale, esta cuentita nos va a dar 5,9 por 10 a la menos 11 metro cuadrado, porque es una superficie. Bien, esa es la parte A. Parte B. La parte B dice, determine la susceptibilidad y la permitividad del dieléctrico. La susceptibilidad de un dieléctrico es la constante dieléctrica menos 1, o sea, epsilon relativo menos 1, es una bobería. Entonces esto sería 3,8 menos 1 me da 2,8. Y no tiene unidades porque la permitividad relativa no tiene unidades. Y luego dice la permitividad del medio. Bueno, la permitividad ya dijimos que es la permitividad relativa por epsilon sub 0, entonces nos quedaría 3,8 por 8,85 por 10 a la menos 12, y eso nos estaría dando 3,4 por 10 a la menos 11 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado, o lo que es lo mismo y que le gusta mucho a los profesores de la universidad, poner faradio por metro. Bien, vamos ahora a la parte C. Calcule el campo total entre las armaduras en el dieléctrico y la contribución de la carga libre y de la carga de polarización a dicho campo. Cuidado que aquí esto es muy confuso. Si a mí me pide la contribución de la carga libre, yo estaría tentado a calcular la carga libre y la carga de polarización. Pero no es así, está muy mal expresada la letra. Lo que quiere es, el campo es sub 0, el debido a la carga libre, y el campo de polarización. Eso es lo que quiere. Entonces, vamos a borrar aquí. Ustedes pueden ir para atrás con el vídeo, detenerlo, etcétera, etcétera, y vamos a hacer la parte C. Vale, el campo en el dieléctrico, ¿no? El campo en el dieléctrico nosotros lo vamos a calcular como el campo en el dieléctrico sería el campo, la densidad superficial de carga sobre epsilon, ¿no? Porque el dieléctrico ahora tiene epsilon. Vale, la densidad superficial de carga será la carga libre sobre el área, bueno, vamos a poner superficie como ponemos siempre, superficie y epsilon. Vale. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la definición de capacitancia es carga sobre la diferencia de potencial, ¿no? La carga libre, si yo la despejo, la carga libre es la capacitancia, que sería C por el valor del voltaje, que es V, todo eso dividido S y epsilon, que nos quedaría así. Vale, entonces, el campo en el dieléctrico, para calcular su módulo, sería la capacitancia, que me da 3,3, 0,03 por 10 a la menos 12, por el voltaje, que es 3,3, dividido la superficie, que ya la hemos calculado. La superficie nos daba 5,9 por 10 a la menos 11, y por epsilon, que es epsilon relativo, que es 3,8, por epsilon 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces, vamos a hacer esas cuentitas. Y esa cuentita me va a dar lo siguiente: 0,03 por 10 a la menos 12 por 3,3 dividido 5,9 por 10 a la menos 11 por 3,8 por 8,85 por 10 a la menos 12. Y eso me está dando 5 por 10 a la 7.
5 por 10 a la 7 volt por metro. Otra forma de calcular el campo en el dieléctrico, muy sencilla. Yo digo, el campo en el dieléctrico lo puedo calcular como la diferencia de potencial entre la distancia. La diferencia de potencial son los 3,3 volt, y entre la distancia, que son 66 por 10 a la menos 9, entonces esto me daría 3,3 dividido 66 por 10 a la menos 9, me está dando lo mismo, 5 por 10 a la 7 por 10 a la 7 volt por metro. Bien, ahora, si quiero saber la contribución de la carga libre, es decir, me está pidiendo el E sub 0. Vale, voy a borrar un poquito aquí arriba. Si yo quiero saber el E sub 0, simplemente tengo que tener en cuenta una cosa, que cuando meto un dieléctrico, el nuevo campo, el que hay en el dieléctrico, es el campo sin dieléctrico sobre el factor K, la constante dieléctrica. Por lo tanto, el E sub 0 simplemente será la constante K, que es 3,8 por 5,0 por 10 a la 7, que es el campo en el dieléctrico, y eso me estará dando 1,9 por 10 a la 6. 1,9 por 10, no, sería 1,9 por 10 a la 8, volt por metro, porque es 19 por 10 a la 7. Bien, entonces, el campo en el dieléctrico sabemos que lo vamos a calcular haciendo la suma vectorial, o sea, la resta de E sub 0 menos el campo de polarización. Por tanto, el campo de polarización será el campo en el dieléctrico, que sería el E sub 0, que es 19 por 10 a la 7 menos el 5 por 10 a la 7, entonces el campo de polarización nos está dando 14 por 10 a la 7 volt por metro. Bien, ya tenemos el campo debido a la carga de polarización. Ahora vamos a la parte B. Determine el valor del módulo de los vectores polarización y desplazamiento, así como la relación entre la carga libre y la carga ligada de polarización. Vale, vamos a borrar lo siguiente. Vamos a dejar el campo en el dieléctrico, ¿vale?, que nos dio 5 por 10 a la 7, y vamos a calcular el vector desplazamiento. El vector desplazamiento, recordemos que es el épsilon por el campo en el dieléctrico, y que el épsilon es épsilon 0 por el E relativo y por el campo en el dieléctrico. Bueno, si hacemos esta cuentita, para hacer que el vídeo no sea tan extenso e interminable, esto nos da 1,68 por 10 a la menos 3 coulomb por metro cuadrado. Y el vector de polarización es la susceptibilidad eléctrica por épsilon 0 por el campo en el dieléctrico, y eso me va a dar 1,24 por 10 a la menos 3 coulomb por metro cuadrado. Vale, entonces, y luego nos pide lo de siempre, la relación entre la carga, aquí, la relación entre la carga libre y la carga ligada o de polarización. La carga ligada es la de polarización. Entonces, nosotros sabemos que el vector de desplazamiento eléctrico coincide con la densidad de carga libre, y el vector polarización coincide con la densidad de carga de polarización. A mí no me pide la relación de densidades, me pide la relación entre carga libre y carga ligada, pero como nosotros sabemos que la carga libre, a ver, vamos a ver así, esto puedo ponerlo, la densidad de carga libre es la carga libre sobre el área, y aquí la densidad de polarización es la carga de polarización sobre el mismo valor de área. O sea que al fin de cuentas, esto es exactamente lo mismo que poner carga libre sobre carga de polarización. A ver si esto quedó bien, porque estos signos de igual son un desastre. Me refiero,
A ver. Lo que quiero decir es que el cociente de vector desplazamiento y vector polarización es lo mismo que densidad de carga libre dividido densidad de carga de polarización, que al fin de cuentas es lo mismo que dividir la carga libre entre carga de polarización, que es lo que me está preguntando. Así que en definitiva, esto es módulo de vector desplazamiento dividido módulo de vector de polarización, y lo que yo tendría que hacer es 1,68 sobre 1,24. 1,68 dividido 1,24, y eso me está dando 1,35. 1,35, y esto no tiene unidades. Vale. Luego parte E. Calcule la carga máxima que puede soportar el condensador si el campo de ruptura es de tal y tal. Bien, entonces, vamos a hacerlo rapidito. Me parece que ni las cuentas voy a hacer, solamente lo voy a explicar. Parte E. A ver, la carga máxima que puede soportar el condensador. Si el valor del campo, si el campo de ruptura vale esto, vale. Me dicen que el campo vale 1 por 10 a la 3 kilovolt es por 10 a la 3 volt. Y abajo, por milímetro, ¿no? 1 milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Así que entonces el valor del campo sería 1,0 por 10 a la, aquí me queda 6, menos 3 sería 1 por 10 a la 9 volt por metro. Vale, entonces, yo tengo el campo. Bien. Calcule la carga máxima. El campo sabemos que es sigma sobre epsilon. Sigma es la carga, ¿no? La carga que va a tener la carga libre, dividido el área, y epsilon es epsilon 0 por el epsilon relativo. Entonces nosotros podemos despejar de ahí la carga libre. Entonces la carga libre simplemente será el valor del campo por el área, por epsilon 0 y por el epsilon relativo. ¿Vale? Una cosita, aquí el campo este es el campo en el dieléctrico, siempre no es el epsilon 0, no es el E sub 0, sino que es el campo que tenemos en el dieléctrico. Bueno, espero que les haya gustado, aprovechen esto y que bueno, que vaya todo bien en los exámenes, y por favor ayúdenme en el esfuerzo y ayudemos a más compañeros suscribiéndonos, dándole al play blanco en el cuadradito rojo. Le damos al play y vamos todos para arriba. Bueno, muchas gracias.